compartir pantalla, detener, ¿verdad? Me imagino que ahí ya quedó, ¿verdad? Sí. Perfecto. Bueno, empezamos entonces con la segunda conferencia planificada para esta sesión y me place presentar al doctor Gerardo Torres Zárate. Él es doctor en arquitectura de la UNAM, maestro en ciencias en arquitectura del Instituto Politécnico Nacional e ingeniero arquitecto también del Instituto Politécnico. Es miembro del Sistema de Investigaciones Nivel 1 del CONACYT y es miembro del Organismo Internacional de Monumentos y Sitios, ICOMOS UNESCO, así como del Comité Científico Internacional de Arquitectura Vernácula del CIAP. También participa como dentro del Comité Científico de Patrimonio de Tierra y miembro de la red CITED Habitat, Vivienda Rural y Calidad de Vida en los Asentamientos Rurales. Desde 1982 hasta el 2005 desempeñó diversos cargos en empresas constructoras privadas, desde diseño, proyecto, residencia de obra y dirección de construcción en edificios de oficinas, condominios habitacionales. Asimismo, en cargos públicos como director de obras y jefe de proyectos. Actualmente es docente en el Instituto Politécnico Nacional, en la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, Unidad Tecamachalco, desde 1982. Ha participado en más de 20 temas relacionados con el patrimonio y la arquitectura en proyectos de investigación, ¿no? Arquitectura vernácula, y asimismo ha publicado más de 35 artículos de divulgación de los mismos temas. Como conferencista, más de 40 participaciones sobre patrimonio cultural a nivel nacional e internacional en diferentes seminarios y congresos en universidades y colegios profesionistas en los diferentes estados en México, así como a nivel internacional, incluido nuestro país. De hecho, tuvimos la oportunidad del 2017 de contar con su participación en un evento que se organizó en la facultad. Tiene diferentes libros publicados, los más recientes, Aquixtla, Patrimonio Cultural Material Intangible, publicado este año, otro libro vinculado al tema de la vivienda, Memoria del Olvido, Vivienda Vernácula New Savvy, el 2018, y bueno, hay una extensa lista, vamos a compartir en la medida de las posibilidades toda la información. De hecho, si no me equivoco, en la plataforma, Gerardo, hemos compartido tu tesis de doctorado, ¿no? Que está disponible y es accesible. Bueno, con esa presentación y agradecer la aceptación a esta invitación de este taller, pues gracias otra vez y puedes empezar tu participación. Muy bien, muchas gracias, arquitecta Sasanda Salcedo. En primer lugar, quiero agradecer a la Universidad Mayor de San Andrés por esta invitación, por esta oportunidad. Agradecer a todos los interesados y participantes de este taller por la invitación también y abrirnos las puertas. Y de corazón sabe la arquitecta que en cuanto nos soliciten, estamos para trabajar todo lo que se refiere a patrimonio cultural y sobre todo el patrimonio cultural vernáculo. Como ya lo dijo la arquitecta, pertenecemos al Instituto Politécnico Nacional, que es, junto con la Universidad Nacional Autónoma de México, las dos instituciones académicas. Perdón, estoy tratando de poner la pantalla. Bueno, no he usado yo esta plataforma. Pregunto, ¿ya se puede ver la presentación? No, estamos viendo, ahora sí, ahora sí. Muy bien, muchas gracias. Bien, decía que tanto el Instituto Politécnico Nacional como la Universidad Nacional Autónoma de México son las dos instituciones académicas públicas de mayor prestigio en México e incluso a nivel internacional. Ambas instituciones tenemos una serie de facultades y obviamente la de arquitectura, en la cual yo he desarrollado una serie de trabajos. Por parte del Instituto Politécnico Nacional, vamos a trabajar un poquitito el tema, como nos habían solicitado, acerca de lo que es
el desarrollo de los proyectos de investigación en torno al patrimonio vernáculo, tanto edificado como el patrimonio intangible. Como antecedente, déjenme comentarles que la arquitectura vernácula, que es el tema central que ustedes están viendo, y no voy a ahondar en ello porque supongo, mejor dicho, que ustedes lo están abordando ya de diferentes ópticas y en diferentes acercamientos a la definición. Permítanme decirles únicamente que la arquitectura vernácula como tal fue definida a partir de los trabajos que organizó la UNESCO con el ICOMOS en el Comité Científico Internacional de Arquitectura Vernácula, y a partir de la Declaratoria de Jerusalén-Madrid de 1999 se estableció una definición que dice que es aquella que utiliza sistemas constructivos tradicionales, que se integra al medio, que utiliza todos los elementos de la tradición más auténticos y originales de cada región, que participa la comunidad en la edificación de este tipo de construcciones. Para hablar de México es importante citar siempre a nuestro estimadísimo y querido maestro, el doctor Francisco Javier López Morales, quien dice que la arquitectura vernácula en México es aquella que nació de un lento y decantado proceso histórico en el que confluyen, suma, elementos culturales prehispánicos, españoles, árabes y africanos. Esto lo vamos a comentar un poquito más adelante, pero eso es importante para hablar de la arquitectura vernácula de México. Y uno de los problemas principales, si no es que el mayor, dentro del tema del patrimonio vernáculo construido y el intangible, pues es tristemente la destrucción de cientos de ejemplos, no solo en México, en todo el mundo vemos eso, pero desafortunadamente en América Latina es mucho más marcado. El desprecio hacia las construcciones tradicionales, la falta de conocimiento, de hecho, de los profesionales de la edificación y de la arquitectura, han llevado a que mucha gente que tiene este tipo de construcciones las desvalorice, no haga una valoración consciente acerca de lo que tiene, y entonces las vemos como, son las casas viejas, son edificios antiguos. No, pues hay que mostrar lo moderno. ¿Para qué conservar esas cosas tan viejas? Y pues son cosas de pobres. Sí, una serie de apelativos tristemente muy arraigados en la conciencia de la gente. Por ejemplo, ahora que fueron los sismos fuertes del 17, del 19 aquí en nuestro país, pues tristemente tuvimos el conflicto con autoridades que decían, bueno, es que todas esas casas que se cayeron en el sismo, pues es porque eran de adobe. El adobe no sirve, el adobe no resiste. Y pues no, la realidad es que muchos edificios que eran de concreto armado se cayeron también, pero no, le echan la culpa al adobe, a las construcciones antiguas, y entonces hay que demoler todo para hacer construcciones nuevas de concreto y gastar dinero y justificarlo para enriquecer a los políticos. Tristemente, esa es una de las realidades en nuestro país y creo que en algunos otros países de nuestra América Latina. Por eso, con esta imagen quiero empezar, con este antecedente, citando a un poeta mexicano maravilloso, que en paz descanse, José Emilio Pacheco, y nos dice en uno de sus diferentes poemas maravillosos, muro entre dos distancias levantado, que nada cubre ya, porque lo cubren la destrucción, la hierba, acaso el viento. El Instituto Politécnico Nacional, desde hace más de 20 años, ha desarrollado diversos proyectos de investigación en cuanto al patrimonio vernáculo, tanto edificado como inmaterial. ¿Cómo llevamos a cabo este proceso? Bueno, ustedes pueden ver en las imágenes, ahí todos son alumnos desarrollando alguna actividad que tienen que ver con este tema. La política fundamental del instituto viene, de hecho, desde su misma fundación, ya tenemos 90 años de fundación. El general Lázaro Cárdenas, que fue quien fundó el Instituto Politécnico Nacional, vio la necesidad de vertir a los profesionales hacia el pueblo. De hecho, el lema de nuestro instituto es la técnica del servicio de la patria.
Dentro de esa política, siempre se ha intentado llevar el conocimiento, pero sobre todo la aplicación de a las comunidades más pobres del país. Existe un programa de servicio social único en nuestro país, y me atrevo a decir que también de muchos países. Pocos hacen lo que hace el Instituto Politécnico Nacional. Cada año, en los periodos vacacionales, que son las vacaciones de verano y las de diciembre, se organizan brigadas de pasantes o alumnos de último semestre para realizar servicio social. Y ese servicio social reúne a diversas brigadas de medicina, de oftalmología, de ingeniería civil, desde luego de arquitectura, de biología, en fin, todas las carreras que el instituto imparte. Los pasantes o estudiantes de últimos semestres son llevados a las comunidades más pobres y alejadas de nuestro territorio para brindar un servicio social. Esto se planifica con bastante antelación con los presidentes municipales para que reciban a los estudiantes, les den hospedaje, les den facilidades y se realicen allí los trabajos que la comunidad requiere. Entonces, el primer punto trascendente son nuestros estudiantes que acuden a las comunidades donde se les solicita, obviamente apoyados por los profesores. Nosotros como profesores tenemos siempre en mente dos circunstancias. La primera, su seguridad, y la segunda, llevarse a cabo los trabajos con buen fin. Entonces, estudiantes y profesores formamos parte importante como núcleo fundamental para este tipo de trabajos. Y la otra parte, ya mencioné un poquito, la comunidad en donde se va a desarrollar el servicio social o los trabajos. La comunidad generalmente se busca el acercamiento con la presidencia municipal, con los regidores y estos a su vez con las personas que requieran servicio social, como puede ser consultas médicas, consultas oftalmológicas, consultas psicológicas, revisiones de medio ambiente, diseños de carretera, de presas, de mercados, de palacios municipales, en fin. Esa es la forma en que partimos como instituto, llevando a los estudiantes como profesores a una comunidad donde previamente ha habido ya un acercamiento. Y entonces desarrolla un trabajo social dentro de la comunidad, porque tampoco es llegar nada más y decir, ya estamos aquí, vamos a darle y a ver qué voy a hacer. No, el trabajo social consiste en dos cuestiones fundamentales. La primera, hacer sensible al estudiante, al futuro profesional, que realmente somos servidores, que el Instituto Politécnico Nacional, al igual que la Universidad Nacional Autónoma de México, son públicas, es decir, no hubo un costo para ellos para poderse formar como profesionales. Ese costo lo pagó la sociedad y por lo tanto nos debemos a la sociedad. Entonces, por eso se hace ese servicio social y se le pide a los alumnos que tengan respeto por las personas, por sus ideas y sus tradiciones. Esa es la segunda parte. Y ya la fundamental, bueno, pues es enrolar al alumno en el trabajo que la comunidad está solicitando. En el aspecto que nos corresponde en esta plática, que es el patrimonio cultural, pero básicamente el patrimonio cultural vernáculo, edificado e inmaterial, el trabajo consiste en hacer registros, hacer levantamientos, tanto arquitectónicos como fotográficos, y todo esto en miras de recuperar y preservar las edificaciones del patrimonio vernáculo. ¿Qué nos lleva a esto? Hemos afortunadamente podido aterrizar resultados. Por ejemplo, se desarrollan proyectos arquitectónicos de edificaciones nuevas, pero utilizando materiales y sistemas constructivos propios de la región que son tradicionales. Se hacen registros patrimoniales y
también hemos desarrollado proyectos de conservación, de restauración, de rehabilitación en edificaciones con valor patrimonial. Y uno de los proyectos que mejor ha recibido las comunidades indígenas del país, sobre todo eso, las comunidades indígenas, son los trabajos que se refieren a la vivienda, y tenemos un proyecto que hemos denominado Vivienda Indígena Digna. Esto derivó de un trabajo que se lleva a cabo cada año en nuestro país a través de una organización que se llama el Instituto para el Desarrollo de Pueblos Indígenas. Es una entidad federal oficial, y representantes de todas las comunidades indígenas del país. Y ellos reclamaron en una ocasión que por qué todas las casas que se hacían para las comunidades rurales, comunidades indígenas del país, eran iguales. Cuartos de 3x3, con techo de concreto armado, una ventana de tubular y una puerta de lámina. Ellos reclamaron, pero ¿dónde está nuestra identidad? ¿Dónde está? Si yo soy huichol, ¿por qué mi casa va a ser igual a las casas de la ciudad? Si yo soy seri o mixteco o zapoteco o tetzal, ¿por qué mi casa debe de parecer a la de los otros? ¿Dónde está mi identidad y dónde está la regionalidad de mi casa? Entonces, por ello, a través de este trabajo que les acabo de mencionar, que se sintetiza en esta diapositiva, se han desarrollado ya cuando menos 6 diferentes proyectos en, obviamente, diferentes comunidades, buscando esa identidad a través de la arquitectura vernácula. Para entender cómo se hace este trabajo, vamos a dar un ejemplo de una de las cuestiones que hemos desarrollado con los alumnos, profesores y comunidad. Vamos a hablar de un trabajo que se llama Catalogación y Preservación del Patrimonio Vernáculo de Xochitlán de Vicente Suárez, en la Sierra Norte de Puebla. Pueden ustedes ver aquí en el mapa el continente, ahí está México señalado en azul, luego hacia el centro tenemos el estado de Puebla, y en la parte norte de Puebla, donde atraviesa la sierra, ahí está la comunidad llamada Xochitlán, una comunidad con el nombre de origen náhuatl, el lugar de las flores, o el lugar donde abundan las flores, ¿sí? Y aquí abajo vemos el perímetro de lo que es ese municipio, y señalamos la parte central de la cabecera. Este mapa es la cabecera municipal. Observarán que la traza es irregular debido a que, como mencioné, es una zona montañosa, de alta montaña, y entonces ellos están entre cerros, entre cañadas, entre ríos. Y entonces por eso la traza es bastante irregular. ¿Qué fue lo que hicimos allí? Bueno, primero pues acercarnos, como había dicho, con autoridades y conocer el lugar. Vamos viendo rápidamente unas imágenes. A la izquierda, a la derecha, en la parte superior, tenemos el templo principal. Son católicos, como el 99% de este país todavía, no menos, ya somos 90 nada más los que son católicos. El templo dedicado a San Bartolomé Apóstol, su fiesta es el 24 de agosto. Tenemos una explanada dedicada al héroe de ese lugar, Xochitlán de Vicente Suárez, porque Vicente Suárez, conocido dentro de la historia de México, tal vez lo han escuchado, los niños héroes de Chapultepec, un cadete militar que sacrificó su vida en la intervención norteamericana. Entonces aquí hay un monumento dedicado a él, y vamos observando ya cómo acá atrás se observa bastante vegetación. Vemos allá arriba una capilla dedicada a la Virgen de Guadalupe, entre arbustos, entre árboles. Vemos las pendientes. Aquí está otra vista lateral de esto. Vemos allá los cerros muy alrededor. Vean, todo rodeado de montañas, ¿sí? Con pendientes muy pronunciadas. Este es el Palacio Municipal. Y entonces, una vez que estuvimos en la comunidad y tuvimos el acercamiento con algunos regidores y con algunas personas, pues pudimos hacer una selección aleatoria de edificios que tenían el valor patrimonial, y los cuales estamos señalando en este mapa, tanto en la cabecera municipal como en los barrios de alrededor, y algunos barrios ya fuera de lo que es el perímetro propio de la cabecera municipal, ¿sí? Entonces, son 40 casos de edificios que fueron registrados
en todos los sentidos desde el punto de vista arquitectónico, constructivo e incluso inmaterial. Otras vistas para darnos una idea de cómo es la población. Decíamos, hay una zona de cerros, de pendientes, sistemas constructivos tradicionales que datan desde el siglo XVII. Esta comunidad fue fundada a principios del siglo XVII y podemos ver sus calles tradicionales, ¿sí? Empedradas, con pendientes, con alerones, porque llueve mucho. Es una zona, como les decía, de alta montaña, húmeda, con mucha lluvia, vientos, y tenemos entonces cubiertas a 2 aguas, a 3 aguas, a 4 aguas, con madera y teja de barro española, tipo española, que llamamos nosotros de media caña, y este caso es una influencia marcada de la arquitectura vernácula española. Incluso hay por allí 2, 3 personas de la comunidad que dicen, sí, el trazo de nuestra plaza central es igualita a un pueblo de allá de España. Generalmente la arquitectura vernácula de nuestro país tiene más influencia prehispánica. Este es un caso en el que no, es un caso en el que tenemos más influencia que deriva de la madre patria. ¿Qué hacemos una vez que estamos allí? Bueno, pues decía, hacemos recorridos por las calles haciendo levantamiento fotográfico, hacemos levantamiento arquitectónico de las casas y eso lo vamos a llevar a digitalizarlo. Hacemos el dibujo en programas de AutoCAD, de plantas arquitectónicas, fachadas, ¿sí? Aquí vemos un caso de cómo se hace el registro. Les decía, aquí se nota, por ejemplo, las pendientes. Estas están levantadas exactamente con medidas para que hagamos un reflejo fiel de cómo está la pendiente y cómo se comporta la fachada, ¿sí? Aquí vemos otra similar. Y pues bueno, eso nos lleva también a desarrollar una serie de dibujo ya con un poquito más de detalle. Vemos aquí algunos de los edificios más significativos de la parte central de la cabecera municipal de Xochitlán. Vean, en todos es notorio esa pendiente que les menciono, a veces muy ligerita, pero generalmente hay pendientes de 30, 35, a veces hasta 45 grados. Y esta es la imagen que nos da esa arquitectura tradicional de esta comunidad que está en la Sierra Norte de Puebla. Bien, una vez que tenemos ya estos levantamientos, hacemos también la presentación de lo que son los sistemas constructivos y obviamente los materiales que implican estos sistemas constructivos. Aquí tenemos un ejemplo de los edificios, a la izquierda pueden verlo, muros de piedra, ¿sí? Cimentación de piedra, tenemos una serie de vigas horizontales que les llaman ellos entablado, otras tablas en el sentido transversal, ¿sí? Y sobre ellos se apoya una armadura hecha de madera, abunda la madera, ¿sí? Por eso es el sistema constructivo así, abunda la piedra, es alta montaña, y se remata ya con un tejado de barro que se apoya sobre unas tiras de madera que se llaman alfarquillas. Entonces aquí tenemos descrito perfectamente el sistema constructivo, algunas imágenes del mismo, ¿sí? Un corte del mismo, tenemos aquí el muro de piedra, tenemos el espacio, los tirantes, que son estas vigas, el entablado, y este espacio que queda entre la cubierta y el espacio que se utiliza, que es esta imagen que se ve aquí, que ellos le denominan zarzo. Tiene diferentes nombres aquí en México, se llama también tapanco, tiene diversos nombres. En este caso se les llama zarzo. Y originalmente era un lugar para colocar el grano que se cosechaba y conservarlo. Esta es una región cafetalera, ahorita lo vamos a ver, ¿sí? Y entonces ahí tenemos un corte de lo que es el sistema constructivo y bueno, rematamos acá arriba con tejas. ¿Qué hicimos una vez que se trabajó todo esto? Pues elaborar un catálogo que se denominó así, el Catálogo de Patrimonio Vernáculo Construido. Estas fueron alrededor de 150 fichas, se hicieron entre 4 a 6 fichas por edificio. Tenemos obviamente aquí arriba pues el distintivo institucional, tanto del municipio como del Politécnico. Se compone de una ubicación en el mapa,
de cada proyecto que hacemos diseñamos un norte específico para el proyecto. Si se fijan, había unos arcos ojivales por allí y la teja. Esta tabla que es muy importante para nosotros, donde establecemos un estado de conservación que nosotros establecimos debido a lo que encontramos como excelente, la E, A aceptable, MA medianamente aceptable y finalmente ME mal estado. Y revisamos lo arquitectónico, lo estructural, las instalaciones, los acabados y el espacio. Entonces, esta tabla nos da una idea de cuál es el grado de conservación que existe en este tipo de edificaciones dentro de la comunidad. El inmueble está alterado, no está alterado, qué uso tenía originalmente, qué uso tiene actualmente. En este caso, la palanca ahí se va el nombre, la palanca de en medio se llama, creo, ahorita les digo el nombre del edificio. Originalmente era una vivienda, ahora es que hubo en la comunidad. Esto desde finales del siglo XVII, fue la primera tienda donde había productos por ofrecerse. El régimen de propiedad, la fecha y las páginas para distinguir. Hacemos una planta arquitectónica general o de azoteas y aquí en las observaciones hacemos una descripción, etcétera. Siempre ilustramos con algunas imágenes literal. Seguimos con el mismo edificio, la ficha siguiente sería ya la planta arquitectónica, en la cual tenemos pues todos los locales, el patio, cómo está distribuido, dónde está el acceso, etcétera, su escala gráfica. Y aquí nosotros hacemos una descripción de las plantas arquitectónicas, en qué consiste todo, cómo está organizado, qué hay, ¿sí? Otra vez imágenes con pies de foto que indican algún elemento importante. Después pasamos a fachadas, en este caso una lateral, una frontal, imágenes interiores del zarzo, por ejemplo, y aquí describimos sistemas constructivos y materiales. ¿Sí? De cada edificio que se veía en la planta general, hicimos este tipo de trabajo. Pero no queda en eso. Este catálogo se entregó, les decía, alrededor de 150 fichas a las autoridades. La intención era llevarlo a nivel de elaborar un reglamento de imagen tradicional, pero tristemente la situación política del municipio no lo permitió. Hubo elecciones y cambiaron de partido, de color, y ya dejaron nuestro proyecto a un lado, pero a nosotros nos sirvió mucho para hacer esa catalogación. Pero la otra parte importante que no podemos dejar a un lado, no podemos decir, soy arquitecto y nada más me voy a meter al edificio y veo que hay. No, el patrimonio cultural incluye muchos otros elementos y sobre todo inmateriales. Les decía, esta es una comunidad cafetalera, de hecho desde orden prehispánico. Las comunidades aledañas, cercanas, fueron cafetaleras desde época prehispánica. Cuando viene la fundación ya española, pues bueno, se sigue conservando. De hecho, había una hacienda cafetalera muy grande allí. Entonces, vean cómo tenemos aquí el trabajo del café. Aquí están, en este caso, ya tostando el café. Es una casa tradicional y a un costado de la casa, con una cubierta, armaron un horno tradicional. Sí, lo pueden ver, es un horno. Aquí le llamamos ahora cocina Pazzari por una cuestión de alguien que la registró como tal, pero realmente son cocinas tradicionales de humo. Están tostando el café, como pueden darse cuenta, y estas actividades, este tipo de actividades tradicionales generan un espacio arquitectónico específico. Y eso es lo que tenemos que observar, que va de la mano la actividad tradicional con una respuesta espacial y de mobiliario también tradicional y que tiene que ver con la arquitectura. Aquí vemos, por ejemplo, en esa misma área tenemos la sección donde tiene su molino de mano y aquí están moliendo. Bueno, aquí mis alumnos pues, estaban muy divertidos tratando de moler y de tostar, pero eso es otra parte muy bonita, que los alumnos meten las manos en todo lo que vamos a hacer, siempre y cuando la gente se los permita, desde luego, se les pide permiso, o incluso a veces me dicen, no, pues, eche tortilla, muele el café, tueste el café, y hasta aprenden los alumnos a hacer cosas importantes. Entonces decíamos, esta situación de ver las actividades tradicionales, cómo se realizan,
cómo hay espacios específicos y cómo se necesita de amueblado y cómo es el espacio, es fundamental para ir entendiendo la tradición y su relación con la arquitectura tradicional. Otro elemento fundamental, sumamente importante, pues es la comida. Han de saber ustedes que México fue reconocido en el 2010 con la cocina tradicional como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, por encima de muchas otras cocinas tradicionales, sabemos que son trascendentes como la árabe o la misma cocina española. México fue el que obtuvo la primera declaratoria por la UNESCO de Patrimonio Cultural Inmaterial en el 2010, les decía. Y entonces, la gastronomía tiene mucho que ver. México, afortunadamente, y por algo tuvo la declaratoria patrimonial, cada estado de nuestra república, cada rincón de cada estado tiene una comida específica, especial, sobre todo en días de fiesta. Aquí podemos ver, por ejemplo, taquitos dorados, enmoladas del famosísimo mole poblano, que es toda una tradición, memelitas, tlayoyos les llaman ellos, o tlacoyos también se conocen en México, salsas, pan, en fin. ¿Por qué es importante? Bueno, si ustedes pudieran leer la declaratoria de patrimonio cultural inmaterial de la cocina, habla no solamente del platillo, sino del proceso de preparación, habla del proceso de recolectar hierbas, granos, moleo, todo eso donde la gente se mueve, se guarda. Parte importante en las fiestas patronales, como en toda América, tenemos las danzas. Las danzas en México son fundamentales en todas las celebraciones patronales. En este caso, es impresionante llegar a Xochitlán de Vicente Suárez el día 24 de agosto y ver que en el atrio del templo se llevan a cabo 9 danzas al mismo tiempo. Empiezan unas 4 días antes, 3 días antes. La fiesta dura 4 días por orden cosmogónico que viene desde la época prehispánica. Y vemos aquí algunas de las danzas. Esta que es muy famosa, la de los voladores, que de hecho también en el mismo, la misma UNESCO reconoció en el 2009 esta celebración de los voladores como patrimonio cultural intangible de la humanidad. México tenemos la fortuna de tener 45, declaratorias de patrimonio cultural entre intangible, natural, mixto y cultural. Entonces, si ustedes observan, pareciera que está todo el mundo amontonado, que está un montón de gente allí en una explanada, pero no. Hay un orden que no establece nadie, simple y sencillamente cada danza sabe dónde se ejecuta, dónde se mueve, dónde está, y es una delicia, no solamente para el oído y para la vista ver estas danzas, sino como arquitecto ver el espacio y el uso del espacio, cómo lo sacralizan, hacen un uso de espacio sacro para eso. Aquí otras imágenes de lo que es las danzas, las procesiones, ven aquí la calle empedrada, donde viene una procesión, aquí va llegando la procesión al templo, etcétera. Otro aspecto sumamente importante, las artesanías. En el caso de Xochitlán tenemos artesanías de hacer estas flores de cera con papel brillante, las máscaras para las danzas, la ropa que se teje con punto de cruz o chaquira, los juegos pirotécnicos que son tan importantes, una tradición, bueno, no es tradición aún, ya la están haciendo porque ya llevan como 15 años los famosos globos de papel de China, globos de Cantona, y lo mismo, cada uno de estos lugares donde se va a realizar una máscara, una artesanía, pues tiene que ver mucho el orden y el espacio arquitectónico, qué se utiliza, cómo se utiliza, etcétera. Y finalmente, un sello sumamente importante para esta comunidad y toda una región a la cual pertenece que se conoce como la Huasteca. Tenemos 5 huastecas, la de San Luis Potosí, la de Puebla, la de Querétaro, la de Hidalgo y la de Veracruz. En Puebla, ellos se autonombran como el último rincón de la Huasteca, y entonces el huapango constituye el elemento fundamental de unidad, de unificación de toda la comunidad, de toda la gente.
Si ustedes jóvenes llegaron a escuchar a Joan Manuel Serrat, hay una canción que se llama La Fiesta. Bueno, pues esto, el guapango es eso, define muy bien y dice él, en la fiesta se une el pobre, el rico, el villano, el noble, el cura, el ladrón, todos son una sola cosa, una sola comunidad, escuchando los sones huastecos, bailando, etcétera. Entonces, también el espacio público de la calle se convierte en el auditorio del pueblo. Fíjese qué interesante y trascendente, espacialmente y arquitectónicamente, pensar que una simple calle toma un valor fundamental para ellos en la fiesta, el teatro del pueblo. Una vez dicho este ejemplo, para que tuvieran una idea general de lo que se trabaja y cómo se trabaja, vamos a ver rápidamente, a grosso modo, por el tiempo, México y su arquitectura vernácula. Nuestra República Mexicana tiene alrededor de 2 millones de kilómetros cuadrados, está dividido en 32 estados, y nosotros hemos trabajado a través del Instituto Politécnico Nacional en 7 estados, 7 estados de la región sureste y península de Yucatán, ¿sí? Que son 126 millones de gentes, ¿sí? De las cuales aproximadamente 6 millones y medio son aún indígenas, ¿sí? Y cada una de estas poblaciones indígenas, que son casi 85 grupos étnicos diferentes, tiene su propia cultura, su música, su danza, su vestimenta, su comida, sus ideologías, sus cosmovisiones, su lengua, su arquitectura. México está considerado entre los dos de alta montaña, nieve en el norte, desiertos, playas, alta montaña con lagos, lagunas maravillosas. La verdad, nuestro país, una bendición. Hay un dicho que han de conocer, como México no hay dos, y esta es una de las características que lo hacen así. Desde la conquista tuvimos estas influencias. Los árabes estuvieron 800 años en España, que los conquistaron, y hay una influencia cultural enorme de los árabes en España. Los españoles trajeron esa influencia a México, y una vez que se acabaron a los indígenas que mataron durante la conquista, los trajeron esclavos de África. Por eso tenemos 4 influencias culturales muy, muy marcadas y ricas. Entonces, por eso, ustedes pueden ver en este mapa de México, gracias a mi gran amigo, que en paz descanse, el doctor González Claverán, la gran variedad de arquitectura tradicional, sistemas constructivos, materiales y formas diferentes, múltiples, que le dan una riqueza enorme a la arquitectura vernácula de nuestro país. Hay una pequeña muestra, las famosas trojes michoacanas de pura madera, páscuaro, que es el tabique con teja, construcciones de troncos con palma. Estos 3 son graneros que siguen conservando sus nombres prehispánicos. Este rectangular se conoce en la zona centro de nuestro país como ay, se me fue el nombre, perdón, ahorita se los digo. Estos que ya son de otras regiones, ¿sí? También cercanas al centro y del sureste, ¿sí? Los cuexcomates, ¿sí? Cuexcomates, como se les conoce, o esto que es muy famoso, los baños de vapor llamados temazcal, otro temazcal, en fin, hay una diversidad en la arquitectura vernácula de nuestro país. Entonces vamos a ver rápidamente, por ejemplo, en la región del sureste, el estado de Oaxaca tiene influencia africana, española, mixteca, zapoteca y mije. Son las principales influencias. Por eso podemos ver que en este mismo estado, que tiene 9 regiones diferentes culturales, vean cómo hay diferente arquitectura. Desde una influencia marcadamente española, con un corredor, columnas, teja, ¿sí? Hasta estas arquitecturas de pura material vegetal, ¿sí? Adobe con material vegetal, o esto que es maravilloso, la cultura de la negritud en México. Esto se llama redondo y es una arquitectura que viene de África. Ese es donde podemos ver esa influencia africana, tristemente ya muy poca en nuestro país. Entonces vemos diversos materiales, diversos sistemas constructivos, diversas formas, pero todo arquitectura vernácula. Pasamos a la zona de Puebla, en lo que habíamos platicado ahorita, la zona norte de la alta montaña,
y vemos una arquitectura más de influencia española, con muros de piedra pegados con lodo, cubiertas de madera, vemos adobe también, hay mucho adobe en regiones más bajas. Esta arquitectura que estoy señalando con el cursor, pues es una arquitectura que está unos metros más abajo de esta arquitectura, ¿sí? Que es de piedra, y tenemos, insisto, esa influencia más española en esta región, y pues cada región obviamente tiene diversidad de influencias. En el área central, la Ciudad de México, que conserva aún, pues no puedo decir que mucha, pero sí un buen número todavía de ejemplos de arquitectura tradicional, de arquitectura vernácula, y el Estado de México, donde vamos a ver mucha construcción de adobe, con madera y teja, de piedra, ¿sí? De madera, de cierto tipo de piedras, ¿sí? La calidad y cantidad de piedras del país, pues bueno, tenemos dos cadenas montañosas, la Sierra Madre Oriental, la Sierra Madre Occidental, que atraviesan al país de lado a lado, de norte a sur, entonces infinidad de muestras de piedras y materiales para la construcción de la arquitectura tradicional. El estado de Tabasco, que está en la costa, hacia el Golfo de México, donde tenemos una influencia maya, una influencia olmeca, chontal, y también influencia española. Aquí se ve igual una arquitectura española, pero vean, por ejemplo, esto de influencia maya 100%, un arco maya en esta edificación que es de madera con palma de guano. Aquí está una influencia también chontal, ¿sí? La cubierta de palma de guano. Estas casas son hechas de varitas, de la palma de guano, la varita, y luego la cubierta también, de tablón, de tabla, de tabique, de piedra. Entonces vemos muchas influencias y una diversidad enorme, de arquitecturas vernáculas. El estado de Hidalgo, cercano a la Ciudad de México, tenemos arquitecturas de piedra, arquitecturas de lámina. Esta es una influencia industrial inglesa, láminas pintadas de rojo, el tejamanil, que también ya casi no se puede, ya no se encuentra en el país, y esto de abajo, que es una maravilla, construcciones otomíes, todavía de orden prehispánico, con piedra, y la cubierta son pencas de maguey. Entonces, ustedes pueden ver la influencia que tenemos en cada rincón de nuestro país, es maravillosa, es enorme. Y en esta área, pues tenemos una marcada influencia, les decía, otomí, tolteca, nahua y española. El área maya, pues bueno, yo confío en que no tarden mucho en declarar la Casa Maya como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Es una casa que fue diseñada hace 3000 años y no ha cambiado en nada. Bueno, ahora sí, ya le han metido tontería y media de repente la gente que dice, ya, pues mejor ponle tabique. Pero la casa maya original, que data de hace 3500 años, igual se sigue construyendo hoy en día en toda la península de Yucatán. Es una casa única que tiene planta absidal, cubierta cónica, tiene el clima en Yucatán es húmedo, cálido, muy cálido, entonces dejan siempre una puerta al frente y una atrás que generalmente están abiertas para que el aire pase, dejan acá arriba dos huequitos en la cubierta para que el aire circule, en fin. Entonces, es toda una cuestión súper trascendente para el estudio, el análisis, la comprensión de lo que es una influencia cultural maravillosa, los mayas, su visión, porque además, digo, no hay tiempo, pero si nos metiéramos, esta casa maya tiene sus nombres en lengua maya todavía, cada parte que la constituye, y cada una se relaciona astronómicamente con algún evento del movimiento de Venus, del movimiento de la Luna, del movimiento del Sol. Es decir, esa cosmovisión que tenían los mayas y todas las culturas prehispánicas de México se vierte en esta casa. La próxima charla que me dieron oportunidad de tener con ustedes, que va a ser el día 31, vamos a hablar específicamente de un tipo de casa, cómo está marcada esa influencia cosmogónica, esa cosmovisión del mundo prehispánico en lo material y lo inmaterial. Ahorita nada más se los dejo así como paréntesis, diciéndoles que la casa maya pues tiene todas esas virtudes, tiene todos esos elementos trascendentes
del desarrollo de una forma de ver la vida, de una forma de ver el universo, de mi relación con los demás, porque el patio tiene una trascendencia, eh, tiene una cuestión que se relaciona con ámbitos intangibles como es el Día de Muertos, las almas, etcétera. Pero bueno, no, la conferencia no es sobre la Casa Maya, ya me estoy clavando. ¿Qué nos ha permitido hacer todo este tipo de trabajos? Todo lo que vieron en el mapa de mi país, que tiene estas marcas en amarillo y señaladas en rojo, pues son las áreas que hemos podido estudiar. Muy pocas tristemente, pero bueno, esto lo hemos hecho en 20 años. El país es enorme, ya les dije, casi 2 millones cuadrados de kilómetros cuadrados, perdón, y zonas montañosas inaccesibles, pues obviamente yo creo que generaciones enteras de arquitectos que les interesara trabajar en esto, pues tendrían mucho por hacer. Nosotros nada más hemos trabajado eso en 20 años. Y eso nos ha permitido incluso llevar a cabo exposiciones. Y eso yo les recomiendo mucho a ustedes que están haciendo este diplomado allá en Bolivia, eh, hagan un material gráfico de arquitecto, bonito, interesante, de presentación, que luzca, que sea atractivo. Armen láminas, nosotros estas láminas, otras 20, las hicimos bajo este diseño y fueron presentadas en una exposición dentro de la misma población. En unas lonas se imprimieron el tamaño de 3 metros por 2,50, enormes. Y la población estaba fascinada viendo sus casas. Es decir, a ver diferente la casa tradicional. Dicen, oye, mira, es la casa de Doña Lupe. Ay, qué bonita se ve allí. Pero cuando ellos pasaban caminando no la veían bonita. Qué interesante y qué importante, con la pasión y el amor que debe tener una persona que trabaja en el patrimonio cultural, de mostrarle a la gente dónde está viviendo, cómo está viviendo, y que lo empiezan a ver diferente y lo valoran. Entonces, es sumamente importante, les repito, jóvenes, hagan un trabajo gráfico maravilloso, que ustedes se sientan orgullosos, felices, y digan, wow, qué bien me quedó, y hagan exposiciones, tanto en su universidad como en las comunidades donde trabajen o en todos los lugares que se pueda. Hace mucha falta hacer este tipo de trabajos. Nosotros hemos podido, a través del Instituto Político Nacional y nuestra Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, llevar diferentes exposiciones de arquitectura vernácula que han servido para promover precisamente el patrimonio. La catalogación que ya mencionábamos, catalogar el patrimonio cultural es sumamente importante porque en estos 20 años que hemos trabajado, ya me ha ocurrido que conozco una comunidad, veo una casa maravillosa, bonita, que la mido, la fotografío, la pongo en un libro, regreso 2, 3 años después y ya la demolieron, ya no existe. O una comunidad donde vi un templo católico de piedra del siglo XVI, bellísimo. Ah, no, pero para ellos, para los encargados de hacer la fiesta patronal, los que se encargan de estar con el sacerdote viendo cómo pueden lucirse, los mayordomos, les llamamos aquí, dijeron, no, ya es muy viejo el templo, vamos a tirarlo. Lo demolieron para volverlo a hacer igualito, pero de concreto armado. No estaba yo, pero tristísimo, les dije hasta de que se iban a morir. Obviamente les valió, ¿verdad? No les importó mucho. Y entonces, por eso es importante la catalogación, que cuando menos quede registrado cómo era, cómo estaba, porque tristemente un día lo van a demoler, porque dicen, ya es viejo, ya no sirve, representa pobreza, no, mejor algo nuevo, algo que se luzca. Entonces, por favor, la catalogación no la dejen a un lado. Siempre tienen que estar pensando en la catalogación. Ya les mostré algunas fichas de cómo catalogamos y luego manejamos estos pósters también como catalogación para mostrarlos en exposiciones. Y finalmente, pues bueno, la publicación. Ningún trabajo de investigación científica tiene valor si no se publica.
ya sea en un artículo, en una revista local, en una revista modesta. Si logramos publicar en una revista internacional en otro país, qué bueno. Y los libros. Como ya mencionó en un principio la arquitecta Sasanda, bueno, hemos publicado 10 libros en 20 años, de los cuales 8 son sobre patrimonio cultural vernáculo, uno sobre urbanismo y uno sobre historia de la arquitectura. Entonces, esto lo comento porque cualquier trabajo que desarrollen, no solo hablo por este taller que están tomando ahorita, sino cualquier trabajo que hagan, busquen publicar. Que no se quede nada más en que lo hice, me quedó bonito y lo guardé. Se quedó allí en mi escritorio, se quedó en mi respirador. Es sumamente importante que más y más gente sepa que esto que ellos creen que no vale, que no sirve, es antiguo, es viejo, que denota pobreza, se den cuenta que no es cierto. Que vean que está hasta en un libro maravilloso, bien ilustrado, bien hecho, y que digan, wow, mi casa vale, mi casa es parte del patrimonio cultural, mi casa me hace sentir orgulloso de vivir aquí y de vivir bajo los elementos de la naturaleza y la madre tierra que me ama y me protege a través de sus materiales que me brinda. No me queda más que agradecer. Relatan sus historias indescifrables. Agradezco muchísimo su atención, su tiempo. Esta imagen la puse al final porque es un grupo de chicos que me acompañó en este trabajo de Xochitlán. Ahí traen puesta la camiseta politécnica. Entonces, en verdad, es un gusto poder compartir esto con ustedes. Si hay preguntas, me decía la arquitecta Sasanda que va a haber una pequeña sesión. Espero que haya participación, dudas, comentarios o críticas, todas son bienvenidas. En verdad, de corazón, les agradezco mucho. Gracias, doctor Torres, por su exposición. Y ahora empezamos abrir el espacio de preguntas, comentarios. Les agradecería, por favor, levantar la manito para que yo pueda seguir un orden. Entonces, empezamos con nuestra sesión de preguntas. Es tanto para el arquitecto Luis Arellano como para el doctor Gerardo Torres, ¿no? Porque fueron nuestras dos presentaciones de esta sesión. Daniel. Ok, muchas gracias. Buenas noches. Bueno, mi pregunta va a ir para el arquitecto Gerardo. Primeramente, felicitarle por la exposición que nos ilustró. Es algo muy interesante ver arquitectura vernácula de otros países y cómo es su desarrollo, la investigación y todo su proceso, ¿no? Pero mi pregunta va un poquito más enfocado a ¿cuál es la relación que se tiene entre la gestión, o sea, de conservación, de preservación de este tipo de elementos arquitectónicos con sus organizaciones políticas, ¿no? ¿Cuál es el manejo más adecuado? ¿Cuál es esa relación que tienen, ¿no? Ese trabajo conjunto que se debería hacer entre sus gobernaciones incluso, ¿no? Eso, por favor. Muy bien, Gracias. Daniel, muchas gracias por tu comentario y tu pregunta. Bueno, creo que lo dijiste bien al final, ¿eh? Debería ser, lo mencionaste, y efectivamente debería de ser. Tristemente, en América Latina no se da. En Europa sí, en Asia también, de hecho en los Emiratos Árabes, hijos, qué maravilla ver lo que han hecho. Desgraciadamente, la política en nuestros países latinoamericanos es de segunda, y me da pena decirlo, pero tengo que decirlo, es de segunda. Siempre la visión es voto, 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 saco beneficio para mí. Entonces, si existe un beneficio para el político, para el presidente municipal, para el gobernador, apoyo, si no, no. Esa es la desgracia.
La gestión, ¿cómo debe de ser? Bueno, en primer lugar lo mencioné, al menos desde nuestras instituciones, ustedes en su universidad, traten de trabajarlo desde la universidad y no dejen a un lado la participación comunitaria. Es sumamente importante. Sinceramente, es más importante la población que las instancias oficiales o gubernamentales. A veces apoyan, a veces no apoyan. A veces dicen sí y a la mera hora no. Entonces, por mucha gestión que exista, es difícil, porque los organismos que pudieran hacerlo son ONGs. El caso del ICOMOS. El ICOMOS es trascendente, es desde la UNESCO, apoya y ayuda. Sí, pero dinero no te da, o te da muy poco. Y te puede dar un oficio, una carta, pero no se va a fletar contigo a decir, tenemos que salvar esto, aquello. No, no tiene injerencia. Entonces, la gestión es importante desde nuestras universidades, dentro de las ONGs que nos interesa el patrimonio y queremos trabajar en él, y es la única herramienta que vamos a poder desarrollar. Eh, Oficialmente es muy poco, muy poco lo que podemos jalar en México, y lo poco que he platicado con el arquitecto Luis, la arquitecta Sasanda, creo que allí en Bolivia es muy similar la situación. Espero haber sido claro en la respuesta, Daniel. Pidió la palabra Esther Romero. Hola, ¿sí me escuchan? Sí. Buenas tardes a todos. Qué Sí, Esther, adelante. interesante la forma en que expusieron esto, porque fue una exposición de lo que ustedes vivieron. Algo que me llamó mucho la atención y que, bueno, es una pregunta pues para todos o quien pueda contestarme, es ¿cuál fue la parte más difícil de realizar este tipo de arquitectura en estas comunidades? Bueno, en esta comunidad. Arquitecta Sasanda, usted lleva el orden, usted dice quién contesta, por favor. Empiezas tú, Gerardo, por favor. Ok, muchas gracias. A ver, quiero entender bien la pregunta. ¿Te refieres a la arquitectura propia del lugar o te refieres al trabajo que hacemos nosotros en esa arquitectura? Al trabajo que realizan ustedes en esa arquitectura. Ok. Bueno, la parte más importante, dije, es la población, y también es la más difícil. Y es la más difícil porque desgraciadamente vivimos en un mundo globalizado en el que los medios de comunicación se han apoderado de la forma de pensar de la gente. Se han apoderado de tus decisiones, ¿sí? Y entonces a veces oyes música porque está de moda y a lo mejor ni siquiera te has dado cuenta si te gusta. Pero suena así, y ya es bonita. Bueno, desgraciadamente ocurre lo mismo en el patrimonio cultural, y sobre todo en el patrimonio cultural vernáculo, y no te digo ya, la arquitectura vernácula. La gente, lo mencionaba, dice, ay no, es que en la ciudad construyen con concreto, es mejor, dura más, y entonces llegan a su casa de adobe, quitan las vigas de madera, cuelan una cadena de concreto, ponen un castillo de concreto en la esquina, y lo único que están haciendo es echar a perder su construcción de adobe, porque el concreto no trabaja igual que la tierra, y entonces lo debilita y lo va a tirar. Otra parte es que el gobierno, a través de lo que preguntaban también, esa gestión, dicen, bueno, vamos a ayudar a la gente sacándola de pobres, vamos a promover un programa que se llame Tu Casa Digna, o Viviendo Dignamente, o Viviendo Mejor. Ahí le inventan el nombre que suene, ¿no? Así super kitsch, que suene bien. Vamos a regalarles lámina de asbesto. Señores, ya llegó la lámina de asbesto para todos gratis. Y la gente dice, oye, pues en lugar de ir a cortar guano cada 20 años y estar acomodando la teja, o estar como cortando el tejamanil y ponerlo, pues ya mejor pongo la lámina, al fin me la regalaron. Aquí hubo un programa en el periodo de hace 2 sexenios que le llamaron Piso Firme. Concreto para todos los pisos de tierra. Pobre gente, es tan pobre
tan jodida, vive tan mal, que nada más tiene un piso de tierra. Pobrecitos, vamos a hacerles pisos de concreto para que vivan mejor. No, 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 qué error más grave. Rompieron la inercia térmica que tenía la casa a través de respirar por el suelo. Ah, pero bien orgullosos y gastando un montón de dinero. Ahí está el letrerote de esta casa tiene piso firme con apoyo del gobierno federal. Bueno, todos estos tres ejemplos sirvan para la respuesta. Lo más difícil es hacer que la gente empiece a razonar y a pensar de las virtudes que tiene la arquitectura vernácula, de las bondades que tiene la arquitectura vernácula, única arquitectura en el mundo que es sustentable de verdad, porque nos dicen, uy, sí, la Burj Khalifa es sustentable. No es cierto, mentira, se gastaron un montón de lana y en energía por sacar el acero, el concreto y el vidrio y nunca van a recuperarlo. Ah, pero lo anuncian como sustentable porque las computadoras controlan el clima. Ah, no, pues sí, ¿cómo no? Entonces, lo más difícil es eso, acercarte a la gente. No vas a llegar a decirle, estás mal, no, eso no es cierto, no. Tienes que ganártela y convencerla. Y lo peor de todo, no puedes llegar a decirle, oye, pues si tu casa es lo máximo, tu casa está muy bien. Si esa persona aspira a vivir de otra forma, no puedes cambiar el pensamiento. Esa es la parte difícil. Gracias, profesor. Por eso cierro mi respuesta, arquitecta, y Esther, muchas gracias. Luis, si quieres responder desde tu experiencia. Tu micrófono. Bueno, para responder a la pregunta de Esther, yo lo vería desde dos puntos de vista. Uno, primero, de que lamentablemente en los lugares donde existe un valor de arquitectura vernácula muy importante, las autoridades no tienen interés, digamos, en la conservación o la protección de estos inmuebles históricos. Uno por cuestiones políticas, otro por cuestiones ideológicas. En ese sentido, no les interesa, digamos, entendiéndose por modernidad, digamos, ver edificaciones o construcciones con materiales contemporáneos, modernos, como lo ven en la ciudad, en las áreas urbanas, ¿no? Como indicó el arquitecto Gerardo Toses, evidentemente hay una influencia muy fuerte de las ciudades en el área rural. Y otro aspecto es de que lamentablemente las poblaciones no tienen un apoyo técnico o digamos para que les indiquen el valor que tienen sus edificaciones y la importancia que tiene con relación a como edificaciones ambientales, que son edificaciones que están muy integradas al paisaje y por el uso de materiales locales, etcétera, están adecuadas al clima, a la temperatura, a los cambios climáticos, etcétera, ¿no? Son bastante edificaciones, digamos, ecológicas. Y otro aspecto es la falta de recursos económicos, que lamentablemente hay materiales constructivos, digamos, entre comillas, modernos, que les resulta más fácil, que en el caso de cubiertas, las placas de zinc, etcétera, que prácticamente en las áreas rurales ha invadido y ha modificado especialmente las cubiertas. Eso yo vería. Y en cuanto a digamos, al registro de patrimonio vernáculo, es un poco difícil, digamos, hacer comprender a las autoridades, más que a la población, para la importancia, digamos, de tener este registro como un inicio de su protección o de su conservación. Eso lo ha señalado el arquitecto Toses, por ejemplo. Es una labor importante, a pesar de que se pierde el inmueble histórico, pero queda como un testimonio, digamos, histórico de que sí había un patrimonio importante que debe haberse conservado, ¿no? Eso también no solamente para el pueblo, sino a nivel nacional y a nivel mundial tenemos un patrimonio muy importante. Bueno, eso es lo que podría indicar de acuerdo a tu consulta o tu pregunta. Gracias. Muchas gracias. Pidió también la palabra Franklin, por favor.
Buenas noches a los dos arquitectos que pusieron. Mi pregunta es para ambos y quisiera saber si existe leyes para la preservación, ¿no?, de la arquitectura vernacular, y si es que las existen, que si las podrían mencionar. Gracias. Por Muchas favor. gracias. Sí. A ver, muchas gracias, Franklin, por la pregunta. Hay que distinguir bien qué cosa es una ley. Si así te contesto como tú me preguntas, no. La respuesta es no. Pero no puedo dejar una pregunta tan parca con la respuesta igual. Existe la UNESCO como organismo internacional, ¿sí?, de donde deriva el ICOMOS, el Organismo Internacional de Monumentos y Sitios, que han desarrollado muchísimo material en cartas declaratorias, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero eso no son leyes. Existen a nivel local, en la mayoría de los países, bandos municipales, reglamentos de imagen turísticamente enfocados, desgraciadamente, pero eso no es una ley. En México existe la Ley Federal de Monumentos y Sitios, donde se establece la salvaguarda, la protección de todo lo que es el mundo prehispánico, siglo XV para atrás, todo el periodo colonial, ¿sí?, la arquitectura de la colonia y la de la independencia hasta el siglo XX. Jamás mencionan la arquitectura vernácula, nunca la mencionan. En lo personal, no conozco como tal una ley en el mundo que defienda el patrimonio vernáculo construido. Sí, reglamentos. Me viene a la cabeza en la que afortunadamente es una ciudad minera, de origen minero, perdón, ya no es minera, y que tiene como característica fundamental que en el invierno es la mejor región de todo Noruega para ir a esquiar. Y entonces, ¿qué hicieron ellos? Dijeron, a ver, ¿saben qué? No vamos a empezar a construir hoteles sin ton ni son, vamos a hacer un reglamento que proteja toda la arquitectura original que existe y la promueva. Y, por ejemplo, hay un hotel de superlujo, lo digo así, el hotel más caro que yo he pagado en mi vida en todo el mundo, ni siquiera en los Emiratos Árabes, pero tú no lo ves por ninguna parte. Está perfectamente oculto el hotel a la vista, porque le pusieron materiales tradicionales, etcétera. Es decir, ese reglamento, ¿sí?, que no es ley, pero es un reglamento que respetan, porque ese es el otro problema. En México, como en muchos países de América Latina, hay leyes y reglamentos y nadie las respeta. El dinero se impone por encima del respeto. Y es un trabajo magnífico la conservación y preservación de comunidades como de ese tipo, y te podría citar muchas otras, pero no quiero ampliarme. Nada más como ejemplo doy ese, que permiten y ayudan a conservar, a cuidar, a proteger y a promover incluso el patrimonio vernáculo, y no solo el edificado, también el intangible. Pero repito, a nivel de ley, no sé si exista. Ni siquiera en los Emiratos Árabes hay ley para eso. Y eso que tienen un patrimonio rico y rescatado. Sí, adelante. Luis. Bueno, igual sucede, digamos, aquí en Bolivia como en otros países, como lo indicaba el arquitecto. Entonces, yo no conozco ningún documento legal que proteja a la arquitectura vernácula, en Bolivia especialmente, y menos una ley. Ni siquiera hay un decreto, una resolución, etcétera, que se refiera a la arquitectura vernácula. Yo creo que muchos desconocen del valor de la arquitectura vernácula. Tal vez indirectamente la ley de patrimonio protege, digamos, algo de la arquitectura vernácula con relación a la arquitectura, digamos, de la época colonial, republicana, etcétera, pero no se entiende qué es arquitectura vernácula. Y lamentablemente ni se ve eso, digamos, en los centros educativos, con las universidades, por ejemplo, en las facultades de arquitectura, muy poco se habla sobre arquitectura vernácula. La importancia que tiene necesita hacerse una investigación, un conocimiento más de este tipo de patrimonio edificado que debe ser recuperado no solamente por la importancia histórica, sino también por los conocimientos, los saberes, los materiales, las técnicas, los sistemas constructivos empleados que pueden ser aplicados en una arquitectura contemporánea.
Eso es lo que hace falta, yo creo que en nuestro país y también en los centros educativos, hablar más sobre patrimonio de la arquitectura vernacular. Gracias. Jorlen, por favor, si puedes formular. Primero que nada, buenas noches, arquitectos. Agradecerles, ¿no?, por esta conferencia que nos están dando, ¿no?, nos están brindando. Yo tengo una pregunta y un comentario, ¿no? Primero voy a ir con el comentario. Sí, me parece bastante interesante todo esto, lo que es de la materialidad, y asimismo, ¿no?, cómo estas técnicas vernaculares tienen que también apoyarse, ¿no?, y favorecer a lo que es a la comunidad, que se les facilite también a ellos para poder trabajar, ¿no?, en comunidad. Y eso más que todo, ¿no? Y cómo hace falta, ¿no?, el conocimiento de estas técnicas, y de que debería de aprovecharse, ya que, bueno, en el lugar donde nos encontramos mayormente, que es zona altiplánica, entonces deberíamos de aprovechar lo que tenemos más al alcance, que en este caso puede ser la tierra. Claro, existen otros materiales que pueden ser de otros lados, en orígenes más cálidos, ¿no?, de por así decirlo. Bien, una de mis preguntas era si existe, o bueno, debe existir, pero ¿cuáles las técnicas vernaculares para las cubiertas, para que protejan, ¿no?, de lo que son las lluvias, ya que la tierra tiene cierta... puede llegar a arruinar, ¿no?, lo que es entonces, esa es mi pregunta. Gerardo. Gerardo, creo que hay algún problema con tu Gracias, audio. arquitecta. Gracias, Tania, por tu pregunta. Las cubiertas. A ver, ahí se escucha. Sí, A te ver. escucho. Ya se escucha. Ok, gracias. Sí, decía, gracias, arquitecta, gracias, Tania, por la pregunta. Habría que especificar qué es lo que quieres saber, porque la pregunta está abierta. ¿Cubiertas en dónde? La característica de la arquitectura vernácula es que utiliza los materiales propios de la región. Y entonces yo te puedo contestar, bueno, en el Polo Norte usan el hielo como cubierta y funciona perfectamente. Cuando a las 2 de la mañana en el invierno hay menos 42 grados, o sea, 42 grados bajo cero, al interior del iglú, en la zona de dormir, hay 0 grados. Una ganancia térmica de 42 grados, nada más utilizando hielo. En los Emiratos Árabes, ahí en la península árabe, en Dubái, en Abu Dhabi, en Halaín, todas estas ciudades que tienen algo de arquitectura tradicional todavía, bueno, Dubái muy poca, pero todavía la encontramos. Las cubiertas se hacen con palma datilera, y la hoja de la palma datilera se teje en una especie de petate, no sé cómo le llaman allá en Bolivia. Sobre eso se hace una capa de tierra compactada, arcilla, arena. Solo hay arena en el desierto y la arcilla de los oasis. Y con eso haces una cubierta donde afuera hay, por ejemplo, en Alain, en el verano alcanzan 55 grados centígrados. Y una arquitectura vernácula, esta de tierra, arcilla, arena, y esta cubierta que menciono, simplemente al interior ya estás en 33, 34 grados, de 52, ganancia térmica enorme sin conectar un solo ventilador. Entonces, si te vas a Italia, a la zona alpina, la zona de Suiza, de Italia, hay unas lajas de piedra. Y en fin, te puedo ir platicando de diferentes arquitecturas del mundo, donde cada región tiene sus propios materiales, sus propios sistemas constructivos y solucionan las cubiertas de una manera sustentable y adecuada, donde se integra esa arquitectura al medio y la forma en la que se lleva a cabo la climatización interna del espacio es ideal para vivir
así sea el Polo Norte, el Polo Sur o el mero desierto del Sahara o de Arabia. Cada una tiene su propia cubierta, entonces tendría que ser específica tu pregunta para decirte cuál es en qué lugar. Espero que con los ejemplos haya quedado entendido. Gracias, Gerardo. Elizabeth, por favor. Buenas noches a todos. Buenas Bueno, noches. yo solamente quiero hacer un comentario, ¿no? Con la sesión que hoy estamos teniendo. Bueno, aunque primero agradecerles a los arquitectos que nos proporcionan, ¿no?, toda esta información. Pues es lamentable, ¿no?, saber que la arquitectura vernácula no la toman importancia y al parecer no la toman importancia en varios países. Tal vez nosotros como en Bolivia pensamos que en cierta manera estamos retrasados, ¿no?, en varios aspectos, pero al escucharle también al arquitecto Gerardo, es triste saber que también en un país que está, digamos, avanzado, tienen igual este problema, el no valorar nuestra cultura, esa arquitectura que es tan rica. Bueno, y agradecerles por esto, por esta sesión, la verdad que nos hacen abrir los ojos, ¿no? Yo tenía otras perspectivas, como mencionó el arquitecto Gerardo, sobre la arquitectura vernácula de casa vieja, casa de pobres tal vez, ¿no? Como antes, yo sí tenía una experiencia de vivir antes Sí. en un cuartito que era de adobe y sí era muy caliente, era muy cómodo el ambiente. Y al momento de volver a vivir a un departamento de ladrillo todo, es muy horrible vivir en un ambiente que tal vez es la ventaja que nos da la tierra de que respire, que tenga un buen aislante térmico, ayuda. Y la verdad es que no lo valoramos y no lo vemos, no lo sentimos tal vez la mayoría de los que no están acostumbrados o de los que no han vivido en una arquitectura así. Bueno, agradecerles a los dos arquitectos y gracias. Gracias, Elizabeth. Gracias. Daniel, si quieres hacer una pregunta o comentario. Pregunta para ambos arquitectos, si es posible. Ya entrando un poquito a lo que últimas preguntas que me llamaron mucho la atención, es más que todo la implementación de materiales prefabricados y elementos para la producción de energías alternativas. ¿Mantendría la esencia vernácula de las construcciones? Esto hablando un poquito ya para un desarrollo más contemporáneo. Eso, por favor, gracias. Vamos a empezar con Luis. Mi criterio es de que al hablar de arquitectura vernácula estamos hablando de una arquitectura que existe, ¿no?, que ya está construida. O sea, por ejemplo, en las imágenes que mostró, por ejemplo, el arquitecto Torres, muestra edificaciones que han sido construidas en una determinada época, en el siglo XIX, XVIII, etc. Por tanto, esas edificaciones están denominadas como arquitectura vernácula o en las áreas rurales, como yo te he mostrado algunas imágenes, que responden a las condiciones ambientales del lugar. Ahora, si uno quiere hacer una arquitectura vernácula, digamos, entre comillas, contemporánea, puedes recuperar esos saberes, digamos, esos sistemas constructivos y aplicar, digamos, esos conocimientos para proponer una arquitectura totalmente contemporánea. Pero ahora yo no, bueno, ahí está digamos, mi problema, digamos, si llamarles eso arquitectura vernácula, porque ya estarían saliendo de otro tiempo, de otro ambiente, medio ambiente, etcétera, que no responde a una necesidad inmediata, digamos, del poblador, donde vive en el lugar, porque utiliza los materiales del lugar, utiliza las herramientas construidas con materiales del sitio, etcétera. Entonces, es una respuesta adecuada al medio ambiente. Pero yo creo que solamente se podría recuperar los sistemas, las técnicas, bueno, en algún caso los materiales, pero sería una respuesta totalmente contemporánea, ¿no? Gracias. Gerardo, Sí. por favor.
Sí, gracias. Tiene toda la razón el arquitecto Luis Hernán. Mira, la arquitectura vernácula en sí ya es sustentable y se ajusta a cualquier medio. Puse el ejemplo del iglú. O sea, no necesitas ponerle nada más que arquitectura vernácula para que funcione bien. Puse el ejemplo extremo en el desierto de Alain, allá en los Emiratos Árabes. No necesitas hacer nada más. Arquitectura vernácula. Ojo, tanto en Europa, en México se hace bastante, se retoman sistemas constructivos o materiales tradicionales para hacer arquitecturas contemporáneas. Muy válido, interesante e importante, pero eso ya no es vernáculo. Si nos vamos a una cuestión académica, eso se llamaría arquitectura posmoderna neovernácula. Así lo establece Charles James desde 1972. Sería un neovernaculismo, no un vernaculismo. Es muy diferente. ¿Sí? Pero a mí me gustaría mucho, desgraciadamente, a pesar del Internet y lo que dije de la globalización, hay mucho desconocimiento. Yo te invito a que revises el proyecto de Masdar. Es un proyecto que se hizo en los Emiratos Árabes desde hace 20 años. Yo lo conocí hace 20 años. Ya se construyó una parte. Y decían ellos, a propósito de tu pregunta, sistemas de energía limpia, procesos constructivos de una ciudad limpia, cero contaminantes. Así nació la idea del supuestamente del proyecto de Masdar. Allá junto a la capital, Abu Dhabi, la capital de los Emiratos es Abu Dhabi. Allá junto a Abu Dhabi decidieron hacer este proyecto, se lo encargaron a Norman Foster y a otros 4 o 5 arquitectos Pritzker, ¿no? Según muy reconocidos, pero bueno, eso de que el Pritzker es un premio Nobel es mentira, no es cierto. En fin, ellos dicen, vamos a construir unas superceldas solares allá en el desierto, o sea, kilómetros de celdas solares para que toda esa energía venga a la ciudad. Va a ser la primera y única ciudad 100% sustentable del mundo. No va a haber autos solo eléctricos, todo el transporte va a ser público, toda la energía, árboles, bla, bla, o sea, un proyecto se construyen con concreto armado, con acero, con vidrio. Eso no es sustentabilidad. Es decir, nos están engañando. Una ciudad sustentable tendría que utilizar materiales que no afecten al planeta. ¿Saben ustedes cuánto cuesta sacar 1 kilo de aluminio, de fierro, de vidrio del planeta Tierra? Y jamás lo recupera, ni energéticamente ni físicamente. Y este proyecto de los árabes, que apenas han construido un 40% de la ciudad y ya es un fracaso, planeaban eso. Sí, lo que tú decías, sí, con las nuevas energías y la sustentabilidad y bla, 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 bla. No es cierto, porque de raíz el proyecto ya estaba mal. Una inversión enorme de llevar concreto armado donde no hay más que arena, de llevar aluminio donde no hay más que arena, ya no es vernáculo, ni neovernáculo. Es iba a decir una majadería, no. Es una tomada de pelo, ¿sí? El agua, ustedes han de saber, en Dubái, en Abu Dhabi, estas ciudades de los árabes tan importantes, el agua del mar la tratan para hacerla de riego y por eso los jardines de Dubái, de Abu Dhabi, están siempre verdes. Claro, a los árabes les sobra el dinero, pero tienen idea lo que se está invirtiendo en ese capricho. Yo pienso que con 10 años de inversión de ese capricho, de tener sus jardincitos, salvarían a todos los niños que están muriendo de hambre en África. Segurísimo. Pero eso no les importa. Lo importante es tener el edificio más alto del mundo, la pista de hielo más grande del mundo, la pista de patinaje, en fin. Esas ideas que nos venden y nos hacen creer, hay que hacerlas a un lado y regresar a los materiales realmente sustentables, realmente propios de la tierra para nosotros y usarlos sabiamente como lo han hecho la humanidad desde hace siglos y siglos y siglos de años. Esa sería mi respuesta. Gracias.
Bueno, ya con esa última intervención cerraríamos la sesión del día de hoy. La próxima semana, bueno, el día viernes, de hecho, tenemos una conferencias también con una invitada de México, pero que trabaja este tema de la vivienda con las comunidades. Y adelantarles que la presentación de los anteproyectos van a ser evaluadas justamente por el arquitecto Torres, ¿no? Entonces, Gracias. parte de las preguntas, especialmente la inquietud de Daniel en esta idea de lo vernacular y de incorporar una serie de aspectos como los elementos prefabricados, justamente giran en torno a estas reflexiones que están haciendo los estudiantes en torno a el futuro de la arquitectura vernacular, pero visto desde este punto de vista de la academia, ¿no? Desde esta perspectiva de la academia. Hubiera sido ideal que los estudiantes tengan un contacto más directo con los pueblos indígenas y las comunidades que están en las áreas de intervención, pero estamos tratando de hacer un esfuerzo en el marco de las condicionantes que nos ha puesto la COVID, ¿no? Entonces, ya estaremos conversando con el arquitecto Torres y coordinando para su presentación, que ya es la próxima semana, de los anteproyectos. Agradecer tanto al arquitecto Arellano como al arquitecto Torres por estas sesiones. Saben que también esto va a ser difundido como una actividad post-evento para que el resto de la comunidad, no solo de México ni de Bolivia, pues pueda acceder a tan importantes aportes que se está realizando, en este caso desde las universidades. Muchas gracias y nos vemos el día viernes. Gracias, arquitecta Salcedo.